Jesús, aleluya. Tengo que cantar. Gracias, Señor. Es que soy tan pequeña que en tu tocar me siento que voy a desmayar. Es que a tu presencia no hay aquí en la tierra con quien comparar. No te puedo mirar ni te puedo tocar, no ha llegado el momento. A veces en mi afán creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y te Aleluya. Gracias, Señor. En esta mañana venimos delante de tu presencia. Venimos, Señor, con temor. Venimos, Señor, con reverencia para compartir tu palabra, Señor, en esta mañana. Anhelando, Padre, que seas bendiciendo las vidas de cada uno de mis hermanos, Señor, de aquellos que no te conocen, que puedas tú tener misericordia del perdido, Padre Santo, y que puedan ellos atender a este llamado, atender a la sabiduría, atender a la salvación, gloria al Señor, y que podamos echar mano de ella para continuar peleando la batalla. Unge mis labios, Señor. Límpialos, purifícalos, que no salga, Señor, ninguna palabra ociosa, sino que sea palabra de lo alto, palabra que edifica, palabra del cielo, palabra tuya, Señor. En el nombre poderoso de Jesús ruego, Señor, que sea usted bendiciendo y preparando el corazón, que haya tierra fértil, Señor, que pueda dar fruto. En el nombre poderoso de Jesús, pongo en sus manos nuestras vidas. Oh, aleluya, nuestra familia, Señor, que se esté enviando ángel acampando alrededor nuestro y nos defienda del lazo del cazador. En esta hora atamos al hombre fuerte en el nombre poderoso de Jesús, porque queremos entrar y robar lo que le pertenece al Señor, arrebatar lo que es del Señor, porque solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Y nos ponemos valientes y nos ponemos violentos para arrebatar las almas que son de Cristo. Estamos siendo preparados, estamos siendo instruidos, corregidos para poder arrebatar las almas del Señor. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Que el Señor bendiga en esta mañana su vida. Que el Señor bendiga en esta mañana su hogar, su casa. Gloria al Señor. Bendecimos al hermano Gabriel Rodríguez. Que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde. Y que sea el Señor enseñándole a través de su palabra para que pueda alcanzar sabiduría de lo alto, en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a continuar nuestro estudio de Proverbios, meditando la palabra de Dios, desayunando la palabra de Dios, que es lo que nuestra alma necesita. Gloria a Dios, para ser bendecidos, dichosos, felices, en el nombre de Jesús. La palabra de Dios nos instruye en esta ocasión, en este día, nos sigue haciendo un atento llamado a la sabiduría. Y en el capítulo número 9 de Proverbios dice la palabra de Dios: la sabiduría y la mujer insensata. Aleluya. En el verso número 1 leemos de la siguiente manera y dice así: la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa.
envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, clamó, dice a cualquier simple, ven acá, a los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid y andar por el camino de la inteligencia. Vea usted, habla aquí que la sabiduría preparó su casa, preparó columnas, dice la palabra de Dios en la Nueva Versión Internacional, la sabiduría edificó su casa, construyó, labró sus 7 pilares, preparó un gran banquete, mezcló los vinos y puso la mesa. La sabiduría ha hecho esto. ¿Para qué? ¿Para qué edificó casa? ¿Para qué labró 7 pilares o columnas? Ha preparado un banquete, ha mezclado vinos y ha puesto la mesa, dice. La sabiduría. Envió a sus sirvientes para que invitaran a todo el mundo. Ahora convoca desde el lugar más alto, con vista a la ciudad. Está haciendo un llamado la sabiduría. La sabiduría ha enviado sirvientes, ha enviado, gloria al Señor, personas a que convoquen desde lo más alto, gloria al Señor, donde pueden ver la ciudad, y están llamando a aquellos hombres y mujeres y les está haciendo un atento llamado diciéndoles, entren conmigo. Clama a los ingenuos, entren conmigo, dice la sabiduría. Y a quienes les falta buen juicio les dice, vengan, disfruten mi comida. Está hablando la sabiduría. La sabiduría les está diciendo, o nos está diciendo, a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan. Si nos está haciendo falta cordura, gloria al Señor, dice, ven acá la sabiduría, nos está hablando, venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid, dice la palabra de Dios, dejad la simpleza y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. Qué preciosa palabra. Dejen atrás sus caminos de ingenuidad y empiecen a vivir. En la Nueva Versión. Dejen atrás sus caminos de ingenuidad. Deja de ser ingenuo. Deja de creer que por solo tú pensar alguna cosa que está fuera de la voluntad de Dios va a suceder. No seas ingenuo, no te dejas llevar por las corrientes de este mundo, porque la palabra que nos da sabiduría nos enseña que los deleites y los placeres de este mundo van a pasar, son temporales, son pasajeros. Los videojuegos van a pasar, jóvenes, las novelas van a pasar, señoras, aleluya, las películas, las series se van a terminar, pero la palabra de Dios no se va a acabar. Cierto que cuando usted está bien emocionado con una serie, con un videojuego y llega al final, hay tristeza en su corazón, porque dice, ay, estaba tan buena esta novela, estaba tan buena esta serie, aleluya, pero llegó a su fin y se entristece porque ya se terminó. Pero la palabra de Dios no tiene fin. La palabra de Dios es eterna, y cuando usted se alimenta de la palabra de Dios va a haber gozo en su corazón, porque la palabra de Dios le añade sabiduría, le añade inteligencia, le añade felicidad, le añade paz, le añade mansedumbre, templanza, gloria al Señor, obediencia, porque usted empieza a ser sabio. La sabiduría nos enseña que tenemos que ser obedientes para que nos vaya bien. Entonces dice, dejen atrás sus caminos de ingenuidad. Deja de ser ingenuo, deja de creerte lo que el mundo dice, porque son mentiras. Pero deja ahora, dice, y empieza a vivir
aprendan a usar el buen juicio, la cordura, la sensatez. Empecemos a utilizar el buen juicio. El buen juicio, la cordura. Necesitamos ser prudentes. Hemos venido viendo lo que el Señor nos está diciendo. Sean sabios, sean sabios. Aquí en el capítulo 9 del verso 7 dice: el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. Se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. ¿Por qué? Porque el escarnecedor, el impío, el que hace mal, ellos no quieren oír la corrección de Dios. Acá en esta versión dice: el que reprende a un burlón, eso quiere decir escarnecedor. El que reprende a un burlón recibirá un insulto a cambio. Tú reprendes a una persona que se está burlando de ti, no esperes recibir un halago, porque dice que cuando tú lo reprendes vas a recibir a cambio un insulto. ¿Por qué? Porque es burlón, porque no es sabio, porque es insensato. Gloria al Señor. Es necio. El que corrige al perverso saldrá herido. ¿Por qué? Porque lo primero que dicen: ay, déjame, es mi vida. Pero hay ocasiones que no te dicen con esas palabras: ¿a usted qué le importa? Déjeme vivir mi vida, usted ya vivió su vida. Yo soy joven. Ahora me toca vivir a mí la vida como yo quiero. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que estas personas son perversas, son burlonas, no son sabias, no quieren atender el llamado. Y cuando tú los corrijas, ¿qué te van a decir? Te van a insultar, se van a burlar de ti, vas a recibir una ofensa. ¿Sí? Oremos por esas personas. Oremos por ellas, porque el Señor las ama. El Señor ama a la humanidad, ama al mundo, ama su creación. Y venimos diciendo, y la palabra de Dios nos enseña, Él no ha venido a condenar al mundo, sino a que sea salvo. Él busca que todos procedamos al arrepentimiento, porque Él no quiere que nadie, absolutamente nadie, se pierda, sino que procedamos al arrepentimiento. Usted y yo ya procedimos, gloria al Señor, pero hay almas que necesitan proceder al arrepentimiento. Dios tenga misericordia de estas almas. Por lo tanto, no te molestes en corregir a los burlones. Dice, no te molestes, no te molestes. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Y dice, por lo tanto, no te molestes en corregir a los burlones, solo ganarás su odio. En cambio, corrige a los sabios y te amarán. Gloria al Señor. Cuando nosotros hemos alcanzado un nivel de sabiduría y somos corregidos por Dios primeramente, decimos: cierto, qué mal, qué equivocada estaba. Había torcido mi camino, había hecho esto mal o estoy haciendo esto mal, y el Señor me ha dado sabiduría y yo entiendo que el consejo de Dios es de bendición, es de vida y no de muerte. Amén. Y la palabra de Dios te enseña a ti y me enseña a mí. En cambio, corrige a los sabios y te amarán. ¿Sabe usted? Yo en lo personal amo a mi pastor porque Dios me ha corregido a través de él. Lo amo y lo bendigo en el nombre de Jesús. He entendido tantas cosas a través de la palabra de Dios que Dios me ha enseñado con mi relación personal que yo tengo, pero también a través de mi pastor. Dios me ha enseñado muchas cosas. Y ahora entiendo la obediencia, la sujeción. Gloria al Señor, que en muchas ocasiones no vas a estar de acuerdo con ciertas cosas. No siempre vamos a estar de acuerdo, pero tú y yo nos debemos a la obediencia. Aleluya.
Y la sabiduría te da obediencia, trae obediencia al alma que quiere vida eterna, que quiere ir con el Señor, ir a la eternidad con el Señor. En cambio, corrige a los sabios y te amarán. Te amarán. ¿Por qué? Porque tú estás provocando en que esa persona corrija su camino y vea que va caminando hacia la eternidad con Dios. Oh, me estaba equivocando. Gloria a Dios porque me has corregido. A veces nosotros no podemos ver en qué estamos fallando, porque nosotros humanamente somos buenos para ver los defectos de los demás, somos buenos para ver en qué está equivocándose el hermano, la hermana, el pastor, pero no nos vemos hacia adentro, no hemos echado miradas hacia adentro, en lo interior, en qué estamos fallando, en qué estamos mal. Entonces aquel que es sabio, y cuando le dicen, oye, es que te estás equivocando en esto, hermano. Mira, la palabra de Dios nos enseña que debemos de ser temerosos. Sí, que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y ese hombre sabio entiende el consejo, lo acepta y lo lleva por obra. Amén. Es lo que el sabio hace. A ti te va a amar aquel que es sabio, dice. Instruye a los sabios y se volverán aún más sabios. Sí, porque nosotros no hemos terminado de aprender. Nosotros seguimos aprendiendo y nos están instruyendo en una congregación con la palabra de Dios, porque necesitamos ser instruidos por la palabra de Dios y no irnos solamente con lo que nosotros creemos o pensamos. ¿Sí? Porque a veces podemos llegar a equivocarnos con la palabra de Dios. Y tomamos una emoción y decimos, Dios me habló. Y no es así. Gloria al Señor. Entonces dice, instruye a los sabios y se volverán aún más sabios. Enseña a los justos y aprenderán aún más. ¿Estamos aprendiendo, sí o no? Estamos aprendiendo de la palabra de Dios. Estamos aprendiendo de la palabra de Dios. Y estamos adquiriendo sabiduría divina a través de su palabra. El temor del Señor es la base de la sabiduría. El temor al Señor es la base de la sabiduría. Conocer al Santo da por resultado el buen juicio. Quien conoce al Señor verdaderamente, dice su palabra, da por resultado el buen juicio. ¿Sí? Nos empezamos a comportar correctamente. Nos empezamos a alinear a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hemos tenido un encuentro con Él. Hemos conocido al Señor y entonces alcanzamos el buen juicio. Cuando lo conocemos a Él, cuando venimos a Él, cuando tenemos ese encuentro personal con el Señor, entonces alcanzamos un buen juicio. La sabiduría multiplicará tus días y dará más años a tu vida. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, muchos de nosotros sabemos que nuestro organismo, ciertas comidas, ciertos alimentos, ciertas bebidas, ciertas cosas que consumimos dañan nuestro organismo, más aún seguimos consumiéndolo. Amén. Dice que la sabiduría multiplicará tus días y dará más años a tu vida. Porque hay personas tan jóvenes que están muriendo hoy. Están muriendo por causa de ¿qué? Del alcohol, de la droga, de la violencia. ¿Por qué? Porque no han alcanzado el buen juicio, porque no han conocido al Señor. Y si conocemos al Señor, alcanzamos sabiduría. Pero como no queremos conocer al Señor, no conocemos sabiduría y seguimos siendo, gloria al Señor, burlones y seguimos siendo, gloria al Señor, perversos. Seguimos en nuestra perversidad, en el alcohol, en las drogas, en el cigarro.
El cigarro ahí hasta les ponen en la cajita que te produce cáncer, mas sin embargo mucha gente lo consume sabiendo que le puede causar la muerte, no deja de consumirlo. ¿Qué quiere decir? Que no hay sabiduría, que hay insensatez, que hay locura, que hay perversidad, porque tú sabes que aquello te daña, mas sin embargo, ahí vas, dice, como el buey que va al matadero, solito, va caminando al matadero, o el ave que cae en la red, en la trampa. ¿Ve? La palabra de Dios nos da sabiduría, nos da inteligencia. Y cuando nosotros adquirimos esta sabiduría que proviene de Dios, del temor de Dios, que Él sea nuestra base, nuestro fundamento, de conocerle a Él, dice que la sabiduría multiplicará nuestros días y dará más años de vida. ¿Quieres vivir más años? ¿Quieres continuar en la tierra de los vivientes, aunque sufra lo que sufra? Pero usted quiere vivir aquí en la tierra, ver sus generaciones, ver sus hijos, que si todavía son pequeños, verlos crecer. Sea sabio, sea entendido. Amén. Y cuide su cuerpo, cuide su salud, cuide su vida. ¿Por qué? Porque la sabiduría nos da esto, nos multiplica días y nos da años de vida. Si te haces sabio, serás tú quien se beneficie. Aleluya. Vea, ¿quién se beneficia de ser sabio? Nosotros, porque el Señor Él es el sabio. Él es el creador de la sabiduría. Pero ¿quién nos beneficiamos? Nosotros, porque vemos que el Señor sigue siendo Dios. Él es Dios con usted o sin mí. Aleluya. Sigue siendo Dios. Él no deja de ser Dios. Pero quien nos beneficiamos de adquirir sabiduría somos usted y yo. Dice, si te haces sabio, serás tú quien se beneficie. Si desprecias la sabiduría, serás tú quien sufra. Así es. Vea, ¿por qué se nos complica entender la palabra de Dios si es más clara que el agua? Pero queremos seguir viviendo en nuestros propios razonamientos, queremos seguir haciendo las cosas a nuestra manera. Por eso decimos que no la entendemos, que no la comprendemos. ¿Por qué? Porque queremos hacer las cosas a nuestra manera. ¿Sí? La palabra es clara y nos está enseñando que si nosotros adquirimos sabiduría, seremos nosotros quienes seamos beneficiados. Pero si despreciamos la sabiduría es el consejo divino. Tú desprecias el consejo que Dios te da hoy, vas a ser tú quien sufra. Hoy, mañana y por la eternidad. Porque no has querido aceptar que el Señor viene, que Cristo viene, que vino al mundo, sacrificó su propia vida en la cruz del Calvario, por amor a ti, por amor a mí, para que hoy podamos alcanzar el perdón de los pecados y la vida eterna junto a Él en la gloria. ¿No quieres recibir este consejo? Vas a ser tú quien sufra, vas a ser tú quien pague las consecuencias. No va a ser tu hijo, ni tu hija, ni tu hermano, ni tu vecino. Cada quien vamos a pagar por nuestros actos, por haber despreciado el consejo de Dios. Seremos nosotros los que suframos. Seremos nosotros quienes gozaremos o quienes sufriremos, según lo que hayamos decidido hacer. Recibir el consejo o rechazar el consejo. Es la palabra de Dios. No es algo que yo diga, que yo haya inventado. Lo estamos leyendo en Proverbios capítulo 9, versículo 12 de la Nueva Versión Internacional. Aleluya. Y en la Reina Valera dice, si fueres sabio, para ti lo serás. Y si fueres escarnecedor, pagarás. Tú solito, papá. Tú solo. Escarnecedor, burlón. Tú solo pagarás el hecho de despreciar la corrección de Dios.
del hecho de despreciar la sabiduría, el consejo divino. Tú eres quien vas a pagar, ¿sí? Quien va a sufrir por no haber recibido el consejo de Dios, por no haber aceptado la palabra de Dios, por no haber abierto la puerta de tu corazón para que Dios entrara contigo, cenara contigo y tú con Él. Y el día que Él venga pueda recibir la corona de vida que ha preparado para nosotros. Oh, yo bendigo esta mañana en el nombre de Jesús a mis hermanos y hermanas que estarán escuchando, viendo esta transmisión en vivo y podamos entender, comprender la palabra de Dios, que seamos sabios, que aceptemos el consejo divino. La palabra de Dios aquí nos enseña muy claro, ¿sí? Ahora vemos el contraste y dice llamado de la necedad. Dice, la mujer llamada necedad es una atrevida y aunque no se da cuenta es una ignorante. Aleluya. No nos damos cuenta de la ignorancia que hay en nosotros cuando no aceptamos el consejo de Dios. Porque el consejo de la palabra trae sabiduría, trae inteligencia, trae vida eterna. Y la mujer llamada necedad es una atrevida y aunque no se da cuenta es una ignorante. ¿Quién? La necedad. ¿Sí? Dejemos la necedad, dejemos de ser necios y seamos sabios, seamos apercibidos. Dice, la necedad se sienta a la entrada de su casa, en el lugar más alto con vista a la ciudad. Es el contraste de la sabiduría. Llama a los hombres que pasan por ahí ocupados en sus propios asuntos. Entren conmigo, les dice a los ingenuos. Y a los que les falta buen juicio les dice, el agua robada es refrescante. Lo que se come a escondidas es más sabroso. Pero lo que menos se imaginan es que ahí están los muertos. Sus invitados están en lo profundo de la tumba. Aleluya. ¡Wow! ¡Qué tremenda palabra estamos meditando hoy! La necedad llama al ingenuo, llama a los que andan ocupados en sus propios asuntos. Y estos ingenuos, allá van, como dice la palabra, como el buey que va a su propio matadero. A los que les falta juicio les dice, el agua robada es refrescante, el pecado es más sabroso. Es lo que está diciendo la necedad. No, hombre, ¿para qué sirves a Dios? Déjate de cosas. Mira, andas padeciendo esto, andas padeciendo aquello, y padeces acá y padeces allá. Mira, acá está mejor. La necedad. Los necios te van a invitar a hacer lo malo, porque son necios, porque son ingenuos. Si tú eres un ingenuo, vas a caer en su trampa. Pero esa trampa, dice la palabra de Dios, que cuando ellos te dicen el agua robada es refrescante, lo que se come a escondidas es más sabroso. Mira, ven, que no se dé cuenta mi mamá, mi papá, mi hermano, mi hermana, que no se dé cuenta el maestro, que no se dé cuenta el pastor. Aleluya. Y andas escondidas haciendo lo malo, pero ¿qué crees? Que el Señor te está viendo. Para el Señor nada hay oculto. Dejemos la necedad. Tú crees que estás escondidas haciendo algo porque la necedad te dice que lo que se come a escondidas es más sabroso. Habla del pecado. Amén. Habla de ser necio. ¿Y qué pasa? Pero lo que menos se imaginan es que ahí están los muertos. Aleluya. Los muertos espirituales. Los que se han condenado al lago de fuego, porque se han condenado por la palabra de Dios. No los condena Dios ni los condeno yo, los condena, ellos mismos se condenan.
Ellos mismos se condenan a la eternidad porque no quieren aceptar el consejo, la sabiduría divina de Dios. Sus invitados están en lo profundo de la tumba. Cuidado, amados hermanos. Cuidado con ser necios. Cuidado con atender a la necedad en lugar de a la sabiduría. La sabiduría te llevará a abundantes riquezas espirituales y terrenales. Porque la palabra de Dios nos dice que en la sabiduría hay riqueza, hay oro, hay economía. Cuando tú eres sabio, cuando tú eres entendido, cuando tú eres apercibido, cuando sabes ser un buen administrador de lo que Dios te da, hay abundancia de pan. Aleluya. No atendamos a la necedad. No nos dejemos llevar por aquellos que nos están diciendo, hey, ven acá. Acá es mejor que lo que Dios te ofrece. Pero recuerde que el deleite es pasajero, mas la eternidad con Dios, su palabra lo dice, eterno. Eternidad con el Dios Altísimo. Aleluya. Esta es la palabra de Dios. Espero en el nombre de Jesús que usted la atesore, que usted la guarde y la lleve por obra. Atienda el consejo de Dios. Atienda la palabra de Dios que hoy Él nos está dando. Él no quiere que nadie se pierda, sino que procedamos al arrepentimiento. Arrepentámonos de nuestros pecados, de nuestra mala manera de vivir, de actuar, de pensar. Pidámosle a Él perdón, pidámosle a Él sabiduría, pidámosle a Él entendimiento, inteligencia, cordura, disciplina, obediencia. Que podamos hacer su voluntad. Para eso Él envió el Espíritu Santo sobre nosotros, ahora está en nosotros, para que clamemos, Abba Padre y Papito lindo, ayúdame. Yo no quiero ser de esta manera, yo quiero ser obediente, yo quiero atender a tu llamado, yo quiero atender a tu consejo, yo quiero ser una persona sabia. Ayúdame a ser sabio. Ayúdame a ser entendido, obediente a ti primeramente. Y cuando tú y yo somos obedientes a la palabra de Dios, al consejo divino, seremos obedientes a los hombres, a nuestras autoridades terrenales, porque ellas han sido puestas por Dios. No hay autoridad puesta si no ha sido por Dios. Dios ha puesto autoridades en esta tierra para que haya orden. Pero ¿quién ha hecho el desorden? Los desobedientes, los que no se quieren sujetar a las leyes divinas y a las leyes terrenales. Antes se decía, hablando de la palabra de Dios, hablando de que antes en la ley terrenal el adulterio era un delito ante la ley terrenal. Ahora ya no. Pero ante los ojos de Dios sí sigue siendo un delito, un pecado grave. Gloria al Señor. Las leyes terrenales cambiarán quizá, pero la palabra de Dios no cambia. Y la palabra de Dios nos enseña a que busquemos su sabiduría. ¿Para qué? Para que tengamos larga vida. Porque la sabiduría, dice, multiplicará nuestros días y dará más años a nuestra vida. Gloria al Señor. Que Dios bendiga esta palabra, que Dios bendiga su vida en esta mañana. Mi hermana Italia, gloria a Dios, que se encuentra acá. Hemos llegado al final de este estudio, de la meditación de la palabra del capítulo 9 de Proverbios. Si usted gusta, puede regresar el video en cuanto esté disponible y escuchar lo que hoy el Señor nos ha hablado. Atendamos la sabiduría divina. Oh bendito Padre, te doy gracias por tu palabra, porque realmente penetra lo profundo de mi alma lo que estoy leyendo ahora, Señor, aunque lo he leído en otras ocasiones. Algo dentro de mí se estremece por tu palabra.
por la necesidad de querer ser diferente, de querer ser obediente a tu palabra, de ser hacedora de tu palabra y no solo oidora, olvidadiza, Padre. Hay algo dentro de mí que anhela hacer tu voluntad, ser como tú quieres que yo sea, y solamente voy a alcanzarlo si yo atiendo a tu instrucción, a tu consejo, a tu llamado. No cerremos nuestro corazón, no cerremos nuestro oído al consejo divino de la palabra de Dios. Seamos sabios, seamos entendidos en los tiempos que estamos viviendo ahora. Y escuchemos este consejo de Dios. Escuchemos el llamado de Dios. Él te está llamando a ser sabio. Él nos está llamando a ser entendidos. Él nos está llamando a ser obedientes a su palabra. Aleluya. Te ruego, Padre amado, que nos ayudes, que nos fortalezcas para ser obedientes a ti, Señor, a ti, Padre, a tu palabra. Bendice mis hermanas, Señor, mi hermana Italia Cortés. Síguela llenando de tu Espíritu Santo, síguela guiando, síguela fortaleciendo, Padre, para que ella pueda avanzar en ti y continuar en ti. Tómala de tu mano, Señor, sabiendo que tus pensamientos son más grandes que los nuestros. Oro por mi hermana Carmen Morales, Señor, para que tú la fortalezcas, para que tú la ayudes, Señor, a compartir la palabra divina, el consejo divino que tú nos das hoy. Que tú le des favor y gracia, Señor, para que puedan ser ellos parte, Dios mío, de la familia de la fe. Aleluya. Oro por mi hermana Wendy, por mi hermana Beatriz, por mi hermana Selene, por mi hermana Katy, por mi hermana María, por mi hermana Débora, mi hermana Mayra, todos aquellos que han sido parte y que han estado aquí en algún momento de este ministerio, de este trabajo en la obra de Dios, que quizá no es nada, quizás es muy poco para Dios lo que podemos darle a Dios, pero empezamos en lo poco. En lo poco necesitamos serle fiel a Él. Aleluya. Bendice, Señor, cada vida, cada familia, cada matrimonio, Padre, que puedan ellos sujetarse fuerte de tu mano como familias fuertes, edificados sobre la roca, el fundamento que es Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Hermana Wendy, que Dios me la bendiga, me la guarde. Aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu mensaje de hoy. Gloria a Dios. Dios les bendiga a mis hermanas, mi hermana Wendy, mi hermana Italia. Dios las bendiga poderosamente en esta mañana. Sigamos atendiendo la instrucción de nuestro Padre Celestial, que nos da a través de su palabra, que nos da a través de cada verso escrito en su santa palabra, que nos ayuda, nos edifica, nos levanta, nos fortalece, nos instruye, nos exhorta, nos corrige. Para eso es la palabra de Dios, porque Él anhela que nosotros alcancemos la sabiduría eterna de Dios a través de su palabra. Dios las bendiga en esta mañana. Dejamos esta transmisión. Por la tarde probablemente estemos compartiendo un mensaje de la palabra de Dios. El Señor ha hablado a mi vida y quiero compartirle con ustedes lo que Él me está hablando, lo que Él me está enseñando, lo que Él me está mostrando a través de la oración, lo que el Señor nos está diciendo ahora. Es un conjunto de cosas que necesitamos llevar a cabo y principalmente atender el consejo, la sabiduría que Él nos da. Gloria a Dios, que Dios me las bendiga. Les mando un fuerte abrazo.
Estamos en oración los unos por los otros. Les invito en el amor de Cristo que nos ayude a compartir este video y que pueda bendecir más familias con el consejo de la palabra de Dios y que puedan ellos atender a este llamado. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Nos vemos muy pronto en el nombre de Jesús.